Shalom, Shalom a everybody, and todos greetings y saludos en el maravilloso nombre de Jesús. Israel. I'm actually not Estoy in en Israel, pero no en Jerusalem Jerusalén en este I'm coming to momento. you from the beautiful Estoy city of transmitiendo desde Netanya. la bonita And we're ciudad de actually in a Netanya. special mission. Estoy I will aquí en una tell you misión later especial. what it is. Les I'm contaré very más delighted to tarde, come here from pero estoy Netanya encantado de and transmitir with a desde special Netanya, subject, desde la tierra de Israel, con un tema especial. Sobre la iglesia temprana, cómo se relacionaba con Israel. Algunas personas nos dicen que este invento de sionismo cristiano en nuestros días es un invento, esta invención de este movimiento fue establecido en los últimos 100 años, pero es algo que estaba en la Biblia desde el principio. Antes de comenzar este webinario, quiero saludar a todos. Veo que hay varios de ustedes que se nos están uniendo desde Michigan, en los Estados Unidos. Es grandioso verlos a ustedes de diferentes partes del mundo, uniéndose a este webinario particular. Vimos una situación muy triste hace un día. Hubo un ataque sobre los israelíes en la ciudad de Tel Aviv. Un número de personas que fueron severamente lastimadas. Así que por favor continúen orando. Y las manifestaciones todavía continúan sucediendo. Se están manifestando en relación a las reformas judiciales. Así que ahora en Israel. Así que Israel continúa necesitando su oración y su apoyo. De eso se trata todo, pero antes de que vayamos a la palabra de Dios, permítanme abrir este webinario con una palabra de oración y dediquemos este tiempo juntos al Señor. Padre, te agradecemos por tu presencia y por cada persona que se está uniendo, que está sintonizando este webinario especial. Pido para que el espíritu de revelación venga sobre ellos, para que tu palabra hable por sí misma, que no sea solo información y conocimiento sobre las épocas de la Biblia, sino que se transforme en una palabra rema para cada uno, así como comprendemos lo que tu espíritu tiene que decirnos a nosotros. En el poderoso nombre de Yeshua oramos. Y donde sea que ustedes estén, que digan amén a esto. Veo personas que se siguen uniendo. Veo a John Málaga de la ciudad de Londres y veo a Thompson del estado de Maine, también gente de Toronto, Canadá, en el sur de California. Tenemos a Peter de Frankfurt, Francia, otros del sur de California. Kelly Barton, debe ser temprano en la mañana para ustedes. Gracias por unirse. Personas de los Estados Unidos y otros estados de los Estados Unidos. Y también aquí veo a Linda de Australia. Es muy bueno verlos a ustedes en este webinario. Ahora, la pregunta de este apoyo hacia Israel, quisiera comenzar con el hecho de que los cristianos apoyan a Israel y se ha transformado en una fuerza muy poderosa aquí en Israel. Hay muchos proyectos cuando se relaciona a la Aliyá cada año aquí en Israel. Realmente hay un gran grupo de vuelos de Aliyá que traen a judíos de regreso a su tierra. Y son financiados por cristianos evangélicos de alrededor del mundo. Los números son de que del 10 al 30% de todos esos vuelos son cubiertos por cristianos evangélicos. Muchos años atrás, la embajada cristiana tenía un apoyo del 10% del trabajo de Aliyá.
Por supuesto, es realizado a través de la agencia judía y otras organizaciones. Otros proyectos son apoyados con KKL, la organización que planta árboles. Y esta organización, hay incluso bosques completos plantados por millones de cristianos. Y también muchos estados y cristianos de los Estados Unidos han apoyado. Así que los cristianos han apoyado tantas veces que el primer ministro Netanyahu ha dicho en varias oportunidades, los cristianos son un gran apoyo a Israel. Ahora, la gran pregunta, por supuesto, que nos deberíamos hacer es, esta noción, este concepto de apoyar a Israel, apoyar al Estado de Israel, incluso de una manera financiera, es algo que alguien me dijo, ay, esta es una invención de cristianos americanos, o otros nos dicen, esto es algo inventado por cristianos sionistas, pero yo les quiero probar hoy que el apoyo para Israel, en particular para Jerusalén, es tan viejo como la iglesia misma. Así que desafortunadamente vemos que incluso en la tradición antigua, cuando Pablo estaba iniciando algunas misiones, había iglesias que sufrían necesidad. La primera vez en la Biblia que está hablando aquí, en el Nuevo Testamento, vemos que había iglesias que estaban apoyando a Israel. Lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 11, verso 27. Lo que estaba ocurriendo allí era que había un avivamiento en la ciudad de Antioquía. Esteban y un número de otras personas de Jerusalén fueron a Antioquía para ver lo que Dios estaba haciendo. Había un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Y aquí en el verso 27 leemos, en aquellos días, esto es Hechos 11, 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahora, Antioquía, solo para recordarles, esta es la ciudad, yo creo que medio año atrás o hace un año en las noticias, creo que fue a final del año pasado, había un terremoto masivo que ocurrió, que limpió literalmente toda la ciudad de Antioquía. Yo tuve el privilegio de estar allí hace 30 años atrás. Estaba en un viaje hacia Turquía y Siria y pude visitar la primera iglesia original, que ellos dicen la primera Biblia, la primera iglesia allí, en Antioquía. Ahora, esos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y esto es importante, primero que nada, que una donación profética asombrosa en la iglesia temprana. Así que estos profetas de Jerusalén vinieron a la ciudad de Antioquía, creo que queda 800 kilómetros o a 1000 kilómetros al norte de Jerusalén. Ellos estaban ministrando allí y uno de ellos, de nombre Agabo, se levantó y el Espíritu de Dios cayó sobre él y dijo que una gran hambre vendría en toda la tierra habitada. No solo en el área de Antioquía, que hoy es el país de Turquía, sino que dice que en toda la tierra habitada. Esto nos dice el libro de Hechos que sucedió en los tiempos de Claudio. El reino glorioso de
este Claudio, el imperio, fue visitado por una gran hambre. Y esto cayó sobre todo el imperio. Y aquí había un hombre de Dios llamado Agabo que lo había predicho, que esa hambre vendría sobre todo el mundo. Ahora, lo que es importante aquí, asombroso, es que la iglesia inmediatamente reaccionó. No solamente oraron y le pidieron a Dios por protección, le dijeron, Señor, sálvanos, sino que fue una iglesia que tomó la decisión. Disculpen, fue mi teléfono sonando. La iglesia tomó la decisión en ese momento. Ellos querían hacer algo sobre eso. Y la primera cosa que harían es, ellos, dice aquí, los discípulos, verso 29, los discípulos determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y saben, esto es bastante asombroso, que el profeta anuncia que va a haber una catástrofe global, y lo que la iglesia aquí decidió en Antioquía, a 1000 kilómetros de Jerusalén, lo que ellos primero harían sería decir que nosotros tenemos que hacer algo para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Jerusalén. Tenemos que enviar ayuda a Judea. Y ustedes se preguntarán por qué ellos eligieron Jerusalén. Muchos nos dicen, ustedes tienen que parar esa campaña. Aquí dice, ellos querían alcanzar al pueblo de Judea. Lo leemos desde escrituras antiguas, desde la escritura judía, desde el tiempo que la gente vivía en la diáspora en Babilonia. Había una gran comunidad en la diáspora, incluso en la ciudad de Alejandría en Egipto. Era la comunidad más grande comparada a la que existe hoy en los Estados Unidos. Y había esta comunidad también ahí en Antioquía. Y todas estas comunidades ponían en práctica el apoyar a sus hermanos y hermanas en Jerusalén y en Judea. Esto es algo que les tengo que decir que está sucediendo incluso hasta hoy. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo vinimos a Israel casi 30 años atrás. Yo era un estudiante del Instituto Weizmann de Ciencias, y estaba asombrado que cada laboratorio que estaba allí, yo estaba en el laboratorio de Sherman, el lugar donde yo estaba trabajando, y mi profesor era el profesor Sherman. Y yo pregunté, ¿quién es este señor Sherman por el cual fue nombrado? Y yo pensé que podría ser un científico renombrado. Y no, dice, este fue un donante generoso en los Estados Unidos que apoyó toda nuestra investigación aquí. Yo estaba asombrado que aquí en este Instituto Weizmann y otros lugares y universidades, gran parte de las finanzas para manejar una universidad son pagados por personas de alrededor del mundo que apoyan las actividades aquí en la tierra de Israel. Si ustedes van al hospital de Hadassah, van a ver una pared enorme con nombres de los Estados Unidos principalmente, y también de Francia y otros países. Ellos están apoyando el hospital de Hadassah. Ellos quieren apoyar al pueblo judío. Ellos pueden estar viviendo en la diáspora, pero apoyan a la nación de Israel de formas prácticas. Y mi sensación es que ese porcentaje de donaciones filantrópicas al Estado de Israel, incluso entre muchos evangélicos, yo hablé a algunos colegas, les dije, esto es asombroso. Yo tengo, recuerdo, las universidades nuestras en Alemania son pagadas por el gobierno estatal. Y había
un hombre de negocios que decía, es una costumbre entre nuestro pueblo que damos al menos el 10% de nuestro ingreso. Este era un hombre de negocios del lado más enriquecido. Dice, al menos el 10% de todo lo que recibimos lo damos a razones filantrópicas. Ahora, este era el primer pensamiento que tenían sobre, y originalmente sobre el pueblo de Israel. Necesitamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Esta era la primera vez que lo leen en la Biblia. Ahora, la segunda vez que lo leen, lo podemos leer. Bueno, en realidad quizás no lo leen, pero deberían leerlo. Fue el concilio de Jerusalén de los apóstoles en Hechos capítulo 15, un par de capítulos más adelante. Había una gran discusión acerca de qué deberíamos hacer con los gentiles. ¿Deberíamos permitirles en la iglesia? ¿Deberíamos darle la bienvenida a los gentiles? Y esto lo vemos en este capítulo 15, en la primera discusión, debates entre Pablo, Pedro, y él dice, terminan diciendo, esto definitivamente es la obra de Dios. Tenemos que abrir las puertas a las personas gentiles para que se unan a la congregación. Y dicen, acá no tienen que ser circuncidados, no tienen que estar sujetos a todas las regulaciones, pero hay algunas cosas que sí deben cumplir. Aquí lo vemos en el libro de Hechos. Hay solo 3 cosas que son mencionadas. Número 1, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado, y también de inmoralidad sexual. Sin embargo, si ustedes leen el libro de Gálatas, capítulo 2, si ustedes pueden acompañarme, si tienen sus Biblias, Gálatas capítulo 2, encontramos que ellos dieron otra estipulación, y esto es en particular con el apóstol Pablo, porque en ese momento él cumplía una tarea que no hacía otro en relación a alcanzar a las iglesias gentiles. De los versos 9 al 10 leemos lo siguiente. Ahora en Hechos, cuando Pedro y Juan vieron deberíamos ir a los gentiles, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a tratar esta cuestión. Ellos reconocieron que esta era gracia de Dios que estaba sobre su vida y le dijeron, necesitas continuar lo que estás haciendo, Pablo, necesitas continuar ministrando. Y el verso 10 dice, solo que les recuerdes hacer algunas cosas. Yo creo que 90% estaba de acuerdo aquí en esto, que había que ocuparse de los pobres que estaban en Jerusalén. Esta era una estipulación, un mandato de la iglesia, que cuando ellos vinieran a la comunidad judía, ellos no le querían sujetar a la ordenanza de circuncidarse o las otras ordenanzas judías, pero sí que se aseguren de apoyar a las personas necesitadas aquí en nuestra tierra, las personas pobres. Y esto Pablo lo cumplió diligentemente. Podemos ir al siguiente pasaje
lo que más estaba dispuesto a hacer en este mundo, en este resto del mundo griego. Esto realmente estaba en el corazón de Pablo. Él recibió esta comisión de los apóstoles y creo que no era nada nuevo para él. Él ya lo estaba haciendo. Provenía de una comunidad en Tarso y probablemente su padre ya estaba apoyando a varias causas en Jerusalén. Y para él era lo más natural para hacer. Hablar a las iglesias gentiles. Ahora que ustedes creen en el Dios de Israel, ahora que ustedes creen en el Dios que nos ha dado esta Biblia judía, es algo tan natural para ustedes que cuiden de las personas necesitadas en Jerusalén y en Israel. Él estaba dispuesto a hacerlo. El mundo estaba acostumbrado a hacerlo de una forma diligente y poner mucho esfuerzo en eso. Y es algo muy interesante si ustedes van conmigo al capítulo 24 de Hechos. Hechos 24, verso 17, leemos lo siguiente. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Sabemos que en este capítulo de Hechos 24, Pablo está hablando de la forma en que Félix, que era el gobernador de la provincia, estaba allí en sus oficinas centrales en Cesarea. Él estaba allí como un cautivo con Félix, el gobernador. Su destino era ir a Roma para hablar con el César y él le estaba interrogando a él. Y él le dice, yo estuve a Jerusalén y yo... Esto es realmente asombroso que al final del ministerio de él, habían pasado varios años desde ese concilio apostólico en Jerusalén, y esto es casi al final del libro de los Hechos, cuando él se dirige hacia Roma, pero en su última visita, él estaba contribuyendo a Jerusalén, estaba haciendo exactamente lo que él dijo que iba a hacer, trayendo a Jerusalén. Y ya vamos a regresar a esto en un minuto, pero saben, quizás puedan decir, bueno, esta era una buena tradición que, bueno, Pablo también la estaba haciendo y estaba instituido por los apóstoles originales en Hechos 15, pero ¿cuál es la base escritural para el pueblo judío que realmente haga esto? Apoyar a Jerusalén y apoyar a lo que Dios está haciendo en Jerusalén es tan antiguo como el pueblo judío, podríamos decir. Mientras ellos entraban a la tierra de Israel, estaba embebido en la ley de Dios. Si ustedes quieren conmigo a Deuteronomio, capítulo 16, verso 16, es un pasaje especial porque habla sobre la fiesta de tabernáculos. Dice en Deuteronomio 16, 16, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere. Esto es Jerusalén. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, esto es Shavuot. Es Pesaj primero, luego Shavuot o Pentecostés, y luego en la fiesta solemne de los tabernáculos. Dice, 3 veces aparecerán. Y luego dice lo siguiente, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Y lo que ustedes ven aquí es que desde bien el principio, Dios le había dado la ley al pueblo judío. Les dio las ordenanzas en cómo traer los sacrificios, qué debería haber adentro del tabernáculo, cómo deberían lidiar con cada uno.
Y Dios le dio esta oportunidad a todos los peregrinos que vendrían a Jerusalén. Él había dicho, esta es mi ciudad designada, mi ciudad señalada. Y también para la fiesta de tabernáculos, de eso se trata. Les quiero decir que hagan sus planes para unirse a la fiesta de tabernáculos. De eso se trata, de alguna manera, visitar la ciudad que es llamada la ciudad del gran rey. Así que no vengan con manos vacías a la casa de Dios para esta celebración. No vengan con manos vacías dentro del templo. Y esto es algo que estaba estableciendo los fundamentos de la ley. Hay otros pasajes en Levítico, cuando algunas personas venían a Jerusalén para adorar, ellos siempre tenían que traer alguna ofrenda sacrificial cuando venían a Jerusalén. Así que este es el primer punto en donde una tradición se establecía. Ahora, movámonos hacia los profetas. Esto se torna muy interesante porque no solo el pueblo judío continuó haciéndolo, sino a lo largo de la historia, cada vez que había peregrinos dirigiéndose a Jerusalén, había ofrendas en el templo. Pero aquí dice algo interesante. En Isaías, capítulo 60, quizás podemos comenzar del verso Isaías, capítulo 60, el verso 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará el Señor. Aunque haya oscuridad alrededor de la nación, el Señor va a levantarse sobre ti y va a alumbrar. Había muchos lugares alrededor del mundo, pero se vería aquí en la tierra de Israel de una forma poderosa. El Señor está. Luego ustedes, ahora sí el verso 5, entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón. Eso se refiere a Jerusalén, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Señor. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Y permítanme leerles un poquito más abajo. Los barcos de Tarsis también vendrían. Y en el verso 10 dice, los hijos de los extranjeros, eso no son del pueblo judío, edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Aunque en mi furor te herí, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Ahora los profetas estaban diciendo aquí que habría un tiempo en donde Dios restauraría Jerusalén. Y dice, no solo el pueblo judío vendrá a Jerusalén con todos sus sacrificios presentándose delante del Señor, como yo les dije, apoyando diferentes proyectos en Israel, sino que vendrá un tiempo en donde ellos van a unir sus manos de personas de las naciones, personas de América, de Europa, del Reino Unido, de Australia, de Fiji, donde sea que escuchen, personas de cada país y verán lo que Dios está haciendo de una manera financiera aquí en Israel. Esto no fue inventado por sionistas cristianos. Como yo les he dicho, algunas personas americanas que son buenos en levantando fondos. Acá estaban diciendo los profetas, vendrá un tiempo profético de cumplimiento cuando todas las naciones vendrán a Jerusalén y las riquezas del mundo
bendecirán a la nación de Israel. Y eso es lo que hacemos con la embajada cristiana. Yo lo digo con una conciencia pura y limpia, sin vergüenza. Yo pido ayuda para Israel porque estamos cumpliendo literalmente la profecía bíblica. Estamos atravesando las cosas que Dios había compartido a través de los profetas. Estoy emocionado incluso que menciona naciones distantes. Dice los medos desde Sheba. Yo estoy muy emocionado que en este año, mis amigos, cuando hablaba sobre la fiesta de tabernáculos, y me estaban diciendo, esto podría haber hasta 50 personas uniéndose de naciones árabes, uniéndose en la fiesta de tabernáculos. Nunca habíamos visto antes, pero esto no nos debería sorprender porque la palabra de Dios dice, vendrá el día en donde vendrán en grandes multitudes y no solo van a venir a sí mismos para presentarse delante del Señor, sino que ellos vendrán con incienso y mirra y oro incienso y proclamarán las alabanzas del Señor. Y traerán oro e incienso y proclamarán las alabanzas del Señor. Eso significa que van a testificar de lo que Dios está haciendo aquí en Jerusalén. ¿Saben? En los últimos 2 años, cuando comenzamos la fiesta de tabernáculos, hacemos el punto de invitar a las naciones, no solo para que vengan de manera física y llenen el Estadio Arena, sino que se puedan unir desde tan lejos como desde las Islas Fiji o de Honduras o de Noruega o de Sudáfrica, que puedan venir, como dijo el profeta, para llenar a la ciudad de Jerusalén con las alabanzas. Es maravilloso que lo estamos viendo hoy. Ya había sido profetizado por los profetas. Lo que Pablo estaba haciendo allí con los necesitados, mientras él iba fundando iglesias nuevas en Galacia, y lo veremos en un minuto, él tenía la base escritural número 1. Ellos sabían como pueblo judío que nunca pueden presentarse con manos vacías. Y en segundo lugar, él sabía muy bien, conocía muy bien al profeta Isaías. Él entendió que esas naciones vendrían a Jerusalén y no aparecerían con manos vacías y traerían la riqueza de las naciones. Y esto quisiera compartirles a ustedes para que puedan ponerlo como oración. Parece que por primera vez hay una delegación que va a venir y van a ser muchos primeros ministros y principales de diferentes naciones. Y vienen a la fiesta de tabernáculos y no vienen con una delegación política o un objetivo político, sino que vienen como particulares en persona para adorar aquí en la tierra de Israel. Y dice, las naciones vendrán y traerán la riqueza de las naciones y presentarán un sacrificio aceptable. Ellos vendrán con aceptación a mi altar. Así que pongamos algo más aquí en la fiesta de tabernáculos. Habrá una noche de oración donde pueden traer a su nación para poder interceder por sus naciones. Sabemos que hay una ventana de gracia que se está abriendo. Y dice que ellos vendrán y serán aceptados aquí en el altar de la ley. Esta es una visión profética de la que estamos hablando. Ahora veamos lo que Pablo le estaba hablando a las iglesias. El pasaje estándar es Romanos capítulo 15 y esta es la motivación de por qué los gentiles deberían estar haciendo esto, lo que
lo que judíos están haciendo ya, apoyando a Israel y apoyando a Jerusalén. Y hay una razón muy simple. En Romanos 15, voy a comenzar a leer a partir del verso 25. Romanos 15, 25. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y otra vez es la misma cosa que vieron en el libro de Hechos. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Recuerden, en Gálatas habíamos visto que ellos les habían pedido que recuerden a los pobres y a los necesitados. Y aquí es exactamente lo que hacen, una contribución para los pobres en medio de los santos de Jerusalén. Ellos estaban dando una ayuda para los pobres, pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. Lo que Pablo le está diciendo aquí es lo más natural, la cosa más natural para los gentiles, apoyar a Israel. ¿Por qué? Porque ellos recibieron las bendiciones espirituales de parte del pueblo judío. Y yo les quisiera sugerir a ustedes que todo lo que define la fe de ustedes hoy, todo lo que caracteriza su relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, lo pueden encontrar en este libro. Y adivinen quién escribió este libro. Es un documento judío, escritores judíos dándole a ustedes la palabra de Dios. En Romanos capítulo 3 dice Pablo, ¿qué beneficio hay de ser judío? Bueno, de muchas maneras. Debido a ellos tenemos el oráculo de Dios. Jesús fue judío, nació de una madre judía. Él fue llamado Nazareno. Y él allí en el mar de Galilea también llamó a Capernaum su lugar natal. Ese fue el lugar donde él desarrolló su ministerio. Él estuvo caminando y atravesando esta nación, viviendo la cultura judía. La Biblia dice que él cumplía la tradición, iba a la sinagoga. Y debido a que nosotros le debemos la salvación al pueblo judío, como dice en el Juan capítulo 4, recuerden a Jesús. Ellos nos dieron al Mesías, ellos nos dieron la palabra de Dios. Ese es el punto principal de nuestra salvación. Así que debido a que por todo esto es totalmente natural que nosotros bendigamos a Jerusalén, al pueblo judío, con nuestras bendiciones materiales. Ahora, si los judíos ya lo hacen, ¿por qué los gentiles deberían ser excluidos? Estamos apoyando el lugar aquí en Israel, la tierra de Israel, el lugar de Jerusalén. ¿Por qué los gentiles deberían ser exceptuados de esto? Nosotros, dice aquí el apóstol Pablo, nosotros somos deudores. Tenemos aún más razones que el pueblo judío para apoyar a Israel en este pasaje. Eso es lo que nos está diciendo. Y en Romanos, capítulo 11, versículo 17, aquí está Pablo. Habla de la parábola del árbol de olivo. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, no te jactes contra las demás ramas. Pero recuerda, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. De alguna forma Pablo pone el mismo punto aquí. Recuerda. Estás compartiendo, has sido injertado en esta descendencia histórica de bendición y hemos sido copartícipes de todas las bendiciones con Israel.
deberías contarte a ti mismo también con las mismas obligaciones en relación al pueblo escogido, el pueblo judío. Ahora es muy asombroso como en 1 de Corintios, capítulo 9, las personas dicen, Jürgen, no deberías hablar tanto sobre dinero o sobre donación. Esto no es un tema bíblico. Pero yo no sé si algunos de ustedes recuerdan la última enseñanza bíblica por David Parsons. Él hace un punto muy estadístico y dice, Jesús habló más de dinero que sobre cualquier otro tema. Así que de esto escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 11. Dice, si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, ¿será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales? Ahora aquí Pablo está estableciendo, y en un minuto iremos a 2 de Corintios, donde hay 2 capítulos enteros hablando solo de este tema que estamos hablando ahora. Pero aquí Pablo está resaltando un principio espiritual que se compara similar a lo del árbol de olivo. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales. Así, esto por supuesto no es solo para Israel. Estamos recibiendo bendiciones espirituales de Israel, pero esto significa para ti en tu iglesia, en tu congregación, para ti, pastor, si recibes bendiciones espirituales. Tú lees de la Biblia semana tras semana. Hay todos los estudios bíblicos, las reuniones de oración son nutridos y alimentados en la congregación. Y Pablo dice, si recibes bendiciones espirituales en esos lugares, ustedes también deberían sembrar en lo material. También lo leemos aquí. Si recibimos bendiciones espirituales, también tenemos que bendecirlos materialmente. Es un principio bíblico. Pueden agregarlo, también lo pueden leer de Gálatas capítulo 6, lo pueden escribir, Gálatas 6, 6, y también Filemón capítulo 1, verso 19, es un pasaje tremendo donde Pablo escribe esta carta a un amigo, Filemón, desde la prisión. Y Pablo está preso en Éfeso. Y Filemón era un hombre que se salvó a través del ministerio de Pablo. Y mientras Pablo está sentado en la cárcel, hay uno que él comienza a ministrar. Se llama Onésimo. Y dice, ¿de dónde vienes? Y él dijo, yo conozco algunos amigos. Yo comencé una congregación allí en esa ciudad. Por casualidad, ¿conoces a un caballero llamado Filemón? Y no me puedo imaginar la cara de este pobre Onésimo que estaba huyendo de su amo, y Pablo le menciona esto y dice, bueno, te tengo que decir algo. En realidad ese es el amo del cual yo estoy huyendo. Esta historia es asombrosa, cómo esa persona fue salvada a través del ministerio en la prisión de Pablo. Y Pablo le dice, vos tienes que regresar a tu amo, tienes que servirlo. Y luego de un tiempo Pablo se da cuenta que este Onésimo era un siervo muy fiel. Así que él estaba escribiendo esta carta a Filemón. Es un capítulo muy corto para leer. Léanlo ustedes. Adivina quién me encontré aquí en la prisión. Era un esclavo que estaba huyendo de ti. Y ¿sabes lo que sucedió? Él era un esclavo prófugo. Y aquí le dice, Filemón, te quiero pedir algo. Tengo un pedido. Dice aquí en Filemón, en el versículo 19, dice, yo Pablo lo escribo con mi propia mano, yo lo pagaré. Y en el verso 1
capítulo 19 dice, yo lo pagaré, por no decirte que también tú mismo te me debes a mí. Dice, acá le dice, yo en realidad podría demandártelo a ti porque vos me debes a mí, vos te me debes a mí. Yo te di la vida eterna a través de Jesús. Así que, por favor, toma tu siervo. A ver, de eso estamos hablando, de ser generosos con las personas. Esto es verdad incluso en su iglesia, en su ministerio pastoral, y también es verdadero para la nación de Israel. La primera cosa que estamos resaltando aquí cuando decimos que somos deudores espirituales, en segundo lugar hay algo que todos debemos saber, un pasaje que ya lo cité, Génesis 12, verso 3, aquel que te bendiga será bendecido. Por supuesto, es un principio muy verdadero. Yo puedo testificar de diferentes formas y el mundo puede testificar, pero vayamos a 2 de Corintios. Y tengo que concluir un poquito más rápido, estoy hablando mucho. Capítulo 8 y capítulo 9, ambos capítulos están tratando con el mismo tema que estamos hablando ahora. Pablo estaba hablando aquí a la iglesia en Corinto y les dicen, yo voy a ir a ustedes y voy a querer retirar una ofrenda para llevar de regreso a Jerusalén, como ustedes me prometieron la última vez. Ustedes han mostrado gran disposición para apoyarnos, pero asegúrense de que preparen una ofrenda generosa para los que yo pueda llevar de regreso a los santos en Jerusalén. Quiero leer ahora el capítulo 11 porque hay una verdad importante. Esto es 2 de Corintios 8, verso 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes que desde el año pasado tomaron la iniciativa, no solo para hacerlo, sino también para quererlo hacer. Ahora pues lleven el hecho a su culminación, para que, como fueron prontos a querer, así lo sean para cumplir conforme a lo que tienen. Porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, se acepta según lo que uno tenga, no según lo que no tenga. Pero no digo esto para que haya para otros alivio y para ustedes estrechez, sino para que haya igualdad. En este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falta, a fin de que haya igualdad. Ahora aquí Pablo está escribiendo, por un lado, hay una disposición de voluntad. Queremos bendecir a Israel, queremos apoyar al pueblo judío, pero Pablo dice, una cosa es estar emocionalmente dispuesto a hacerlo y comprender en el corazón y en nuestra mente lo que necesita ser realizado, pero la segunda cosa que él dice es que la terminen haciendo, que sean prácticos al hacerlo. Así que les quiero alentar que quizás nunca han hecho una donación a Israel. Mientras ustedes reciben esta palabra, el Señor hablándole a ustedes, quizás han escuchado acerca de bendecir al pueblo judío, pero este es el tiempo, ha llegado para bendecirlos a ellos de regreso. Así que permítanme ir a otros pasajes. En 2 de Corintios 9, 2 de Corintios 9, verso 12. Leamos desde el verso 11. Esto para que sean enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. Porque el ministrar este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los santos, sino que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Al experimentar esta ayuda, el verso 11 nuevamente. Esto para que sean enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros.
Y esto redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Él dice, al hacer ustedes esto, y yo les quiero testificar que hay mucho de esto aquí en Israel. Cuando ustedes apoyan aquí a los santos en Jerusalén, recolectando para ellos, no solo que les bendicen y las vidas son cambiadas y pueden alimentar a los padres de una mejor manera. Nuestros hijos han sido parte de escuelas mesiánicas aquí en Jerusalén, maravillosas las escuelas que han servido al cuerpo mesiánico local de una forma extraordinaria y hemos visto bendiciones en nuestra propia familia. Y el director vino a mí y me dijo, ahora que tus hijos ya han dejado la escuela, espero que la embajada cristiana no se detenga de apoyarnos a nosotros. Y yo le aseguré a él que esto no tenía nada que ver con nuestros hijos estando en la escuela. Nosotros incluso estamos aconsejando a otros que envíen también a sus hijos a esta escuela. Ahora, Pablo está diciendo aquí que apoyando de esta manera a Israel, no solo bendicen a los santos, sino que les garantizo que esto eleva acciones de gracias. Ellos dan gracias por el hermano en Alemania, por el hermano en Australia, el hermano en Reino Unido. Hay bendiciones que son reveladas, liberadas. Por un lado están cambiando la vida de esa persona, pero por el otro lado eso aumenta en acciones de gracias, dando gloria a Dios. Y las personas aquí en esta tierra, en particular en Israel, alabarán a Dios y Dios cubrirá sus necesidades. Yo quiero alentarles en unos pasajes finales para concluir. Quiero leerles. Uno de esos es, algunas veces tengo que decirlo, es con mucho cuidado que lo digo. Muchas personas me dicen, Jürgen, yo no puedo enfrentar el costo de apoyar a Israel. Hay personas que vienen de países ricos y hay muchos que están afectados significativamente por la inflación, pero yo les quiero alentar, si este es el caso para ustedes, no recorten su inversión de su semilla en el reino de Dios, porque yo les he dicho, yo creo que invertir en estos propósitos eternos, dice aquí quiero leerles otra vez en 2 de Corintios capítulo 10, dice, aquel que provee semilla, que da pan al que come, suplirá para ustedes, para que tengan con abundancia. Y esto, en estos tiempos de dificultad, el cielo toma nota de lo que ustedes hacen y pueden esperar una cosecha de eso. Y cuando hablamos de Isaac, que era hijo de Jacob, de Isaac, él dice que él se mudó y había una gran hambre en Beersheba. Y la Biblia nos dice aquí que Isaac estaba poniendo su semilla incluso en tiempos de hambre. Quizás ustedes están diciendo, bueno, estamos en una época un tiempo de hambre, no sé si deberíamos poner nuestra semilla allí. La Biblia nos dice que él puso su semilla y la puso en fe y probablemente oró. Y al final del capítulo dice que él cosechó al 100% al final de ese año. Les quiero alentar, si ustedes están enfrentando tiempos difíciles, continúen haciéndolo, por favor. Continúen bendiciendo a Israel porque el Señor les bendecirá. En 2 Corintios capítulo 8 dice, quiero que sepan que por la gracia de Dios que fue entregado entre las iglesias de Macedonia,
en que quiero dar testimonio de que en medio de la más severa aflicción dieron con abundancia de alegría en su extrema pobreza. Y ellos han reabundado, han cosechado riqueza de su generosidad. Quiero darles un testimonio de la iglesia en Bolivia. Recuerdo a este pastor que vino a la fiesta de tabernáculos de uno de los países más pobres de Latinoamérica, y él puso en la fiesta a los pies literalmente de los apóstoles en Jerusalén. Él trajo una ofrenda y dice: yo pongo esta ofrenda, esta semilla en tiempos difíciles aquí en Jerusalén. Por favor, pídale al Señor que nos bendiga. Para adelantarnos 15 años adelante. Incluso en épocas del COVID, de la pandemia, el Señor fue fiel con nosotros. Él dice, agregó incluso más personas a nuestra iglesia. Ahora, incluso durante el tiempo de COVID, ustedes dirán, ¿cuál es el secreto del crecimiento de esta iglesia? Porque Él había puesto esa semilla, bendiciendo a Jerusalén. Así que no se rindan en su donación y ofrendas a Jerusalén. Y luego el último punto que quiero levantar, y este es el final de nuestro webinario. Yo puedo ver que hablé casi una hora. Esto es en Primera de Corintios, capítulo 16, es una parte muy importante. En cuanto a la ofrenda para los santos, Primera de Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Ustedes también tienen que hacer así. Y ¿saben lo que está diciendo ahí? No solo le predicaba lo que he instruido en las iglesias en Galacia. Dice, instruye aquí, el primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Cuando yo esté allí, enviaré a los que ustedes aprueben por cartas para llevar su donativo a Jerusalén. Aquí Pablo es muy intencional cuando se trata del apoyo a Israel. No es una cosa casual que quizás pueden hacer una vez al año, que tienen una ofrenda para Israel en su iglesia, y recuerden, esta no es la embajada cristiana hablándoles a ustedes desde un ministerio de Israel. Esta es una instrucción que Pablo le dio a la iglesia cristiana original, que cada semana separen algo para poder acumularlo, para que en caso de que alguien venga de Jerusalén, ustedes no tengan que hacer una ofrenda para Israel rápida, sino tengan una ofrenda generosa para entregar, para enviar. Y yo sé que está mi amigo Alberto en Bolivia. Realmente espero poder volverlo a ver este año. Y yo sé que la iglesia de él había dado sacrificadamente a Israel. Y esto hizo que incrementaran en un número elevado en su iglesia. Pero no sé de dónde pueden estar ustedes, quizá de un país pobre, y quizás no puedan recolectar una gran cantidad de ofrendas. Pero ese es un principio que está en la Biblia, es muy simple. Y yo quiero decirles cómo la Biblia nos enseña a hacerlo. Aquí dice, de una forma práctica, separen cada semana, ya sea... Aquí decía también si ustedes lo hacen en Shabbat, en un servicio de Shabbat. Y él lo ha estado haciendo en los últimos 15 años y ha traído una ofrenda generosa desde un país muy pobre a Jerusalén. Y saben, él me dijo, esto es más allá de la comprensión. Ahora hay jóvenes que se han sumado, tienen abogados, tienen científicos. Dios realmente ha bendecido sus carreras.
el Señor no solo nos permite prosperar, sino que sabemos que es debido a que bendicen Jerusalén. Y yo estaba asombrado de oír lo que él decía. Y él estaba haciendo lo que Pablo estaba enseñando aquí. Y Pablo lo había enseñado en Galacia y en cada iglesia de la región, esta misma enseñanza. Que ellos pudieran separar algo semanalmente una vez para darlo a Jerusalén. Y yo les quiero sugerir esto. Yo les garantizo, las personas, incluso el pueblo judío, cuando ven esto, tantos cristianos quieren bendecirnos y quieren ofrendar, donar, tiene un impacto tremendo en las vidas de ellos. Hay muchos desafíos, muchos proyectos. Hay algunas iglesias que dicen, bueno, tenemos muchos proyectos en los que ya tenemos que invertir, pero esto realmente, cuando lo hacen, impacta y cambia las vidas aquí de las personas. Yo espero que haya podido compartir con ustedes lo que hacemos aquí. No es una invención nuestra, sino que es un principio bíblico que la palabra de Dios nos enseña aquí y que la iglesia comenzó a hacerlo en aquellos tiempos. Y yo creo que hoy vivimos en un tiempo especial y el Espíritu Santo está trayendo un énfasis especial. Lo vemos en iglesias que ocurren en China, iglesias en África, que de su gran pobreza ellos hacen un esfuerzo enorme para apoyar a Israel. Y yo viajé a África hace no mucho tiempo y recibí una ofrenda. Ellos dicen, nosotros lo habíamos recolectado durante todo el año y queremos apoyar el aliyah para regresar a Israel. Queremos que el pueblo judío regrese a su tierra natal, a Israel. Esto no es solo teoría en la Biblia, sino que es algo que está ocurriendo ahora delante de nuestros ojos. Y quiero en particular alentar a aquellas naciones que tienen un pasar más placentero. Tomen el ejemplo de estas naciones como Bolivia o como de África, otros países. Tengamos una competencia santa y bendigamos a Israel. Gracias por acompañarnos. Señor, quiero orar que esta semilla de la palabra de Dios caiga en tierra fértil y produzca su fruto. Que cuando la gente pueda escuchar esto en los canales de YouTube, puedan tocar sus corazones y bendecir las vidas en el nombre de Yeshua. Hay muchas preguntas aquí. Hay algunas preguntas extrañas aquí, pero aparte de eso, no veo algunas otras preguntas, pero les deseo a todos ustedes la bendición de Dios. Y vamos a trasladarnos. Creo que si comprendí bien lo que había compartido David Parsons, durante los meses de verano hemos reducido la frecuencia de nuestros webinarios. No vamos a transmitir tan a menudo debido a que nos acercamos luego también a la fiesta de tabernáculos. Pero por favor, estén atentos a los anuncios en nuestra página de Facebook o en nuestro sitio web. Se nos pueden unir a la reunión global de oración todos los miércoles. Eso va a continuar. Pero sí se va a reducir la frecuencia de los webinarios en las próximas semanas. Así que saludos desde el sur de Netanya, aquí en Israel.
Shalom, estoy muy emocionado de invitarles aquí a Jerusalén para la fiesta de tabernáculos 2023. El profeta Zacarías en el capítulo 14 profetizó que vendría un tiempo en donde todas las naciones subirían a esta ciudad a celebrar la fiesta de tabernáculos aquí en Jerusalén. Ahora el mismo profeta también en el capítulo 8 nos dice lo siguiente: habrá un movimiento masivo de personas viniendo a esta ciudad. Así dice el Señor de los ejércitos. Las personas vendrán, incluso de los habitantes de muchas ciudades. De todas las ciudades dirán: vayamos, subamos para buscar el favor del Señor y para buscar al Señor de los ejércitos. Muchas personas de las naciones vendrán a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y para obtener el favor del Señor. Así que este pasaje nos dice que habrá un movimiento masivo de personas de alrededor del mundo viniendo aquí a Jerusalén. No solo eso, sino que ellos hablarán a cada uno de una ciudad, le dirá, llamará a la otra y le dirá: ¿qué hay sobre ti? ¿Vas a unirte a nosotros para la fiesta de tabernáculos? Creyentes de Nueva York van a llamar a sus amigos de Berlín y les van a decir: nosotros estamos yendo a Jerusalén, ¿qué hay sobre ti? ¿Vas a venir con nosotros? Personas de Manila van a llamar a Lagos en África y van a decir: por favor, únase a nosotros para ir a la fiesta de tabernáculos, para poder rogar por el favor del Señor para nuestra nación. Eso significa que el profeta previó que ellos verían un avivamiento, un toque de Dios sobre sus naciones. Así que yo personalmente quiero invitarte a este movimiento profético masivo de las naciones viniendo a Jerusalén, que somos testigos cada año. No quiero perderme de lo que Dios estará haciendo aquí en la fiesta de tabernáculos y recibir esta palabra profética aquí, desde la ciudad del Gran Rey. Yo espero verlos a ustedes y darles la bienvenida aquí en la fiesta de tabernáculos 2023. Los espero. Dios les bendiga.